El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a este sexto programa del debate de la historia, ese diálogo entre historiadores que propicia el debatedehoy.es y que coordina Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo, cada vez hay más cargos, director del Colegio Mayor San Pablo y coordinador del máster universitario en Historia Contemporánea que ofrece la Universidad CEU San Pablo. Carlos, bienvenido. El día ya no da para tantas cosas. Solo, ¿no? Con los cargos hay que... Sí, las cargas. Los cargos y las cargas. En esta ocasión vamos a hablar de la caída del muro de Berlín, acontecimiento que marca el final de una época en Europa y del que en este 2019 se cumplen 30 años. Lo vamos a hacer con don Ricardo Martín de la Guardia, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Y presentamos el libro del que vamos a hablar, La caída del muro de Berlín, editado por la Esfera de los Libros. Antes de empezar, recordad que podéis suscribiros a los podcasts del debate de la historia en iVoox, en iTunes, también estamos en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas. Como decimos siempre, esperamos vuestros comentarios. Yo soy Pablo Casado, en el control técnico, nuestra compañera Carmen Agudo. Carlos, también hay cargos de Ricardo Martín de la Guardia. Pues Ricardo Martín de la Guardia, aparte de ser uno de los mejores contemporaneístas españoles, tiene un currículum impresionante. Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, como has dicho ya, pero tiene una trayectoria de esas que envidiaría cualquiera. Ha sido investigador en Florencia, en Oxford, se ha paseado por media Europa, construyendo una trayectoria muy sólida. De él pueden leerse obras sobre la perestroika, sobre la Unión Soviética, sobre la RDA, sobre 1989, sobre la caída del muro, esta que tenemos hoy, sobre la Unión Europea. Es decir, es uno de esos pocos, de esas excepciones en nuestro país, que ha trabajado con profundidad la historia del siglo XX. También ha trabajado pues, sobre España, no es que haya descuidado por ello España, ha dirigido pues, un montón de tesis doctorales sobre la guerra civil, sobre Valladolid, su pueblo, diríamos, ¿no? Su ciudad, en este caso, para que nadie se ofenda, ya que estoy en minoría, como habéis dicho, y pues, biógrafo de personajes como Adenauer, tan importantes en la construcción europea. Es decir, que uno de esos historiadores que es difícil no leer, si algún español le interesa la historia contemporánea, algún tema de nuestra historia contemporánea. Es miembro, pues, de los consejos de redacción de las revistas más importantes de nuestro país, de ayer, de Historia y Política. Es secretario, creo, si no me equivoco, de la Asociación de Historia Contemporánea. Es prolífico conferenciante. Aquí le hemos tenido este día en la Universidad San Pablo para hablarnos de los totalitarismos. Es decir, que en ese sentido pues es uno de los historiadores de referencia en España. Por eso está aquí. Pues ahora sí, hechas todas las presentaciones, vamos a comenzar con este programa que dedicamos a la caída del muro de Berlín. Y lo vamos a hacer escuchando, como solemos en el debate de la historia, escuchando algunas voces de protagonistas. También vamos a hacer una contextualización y vamos a empezar a hablar de algo más general, que es la historia de Alemania o del nacimiento de esas dos Alemanias después de la Segunda Guerra Mundial. Nos lo va a explicar el mismísimo Sir Winston Churchill cuando hablaba del telón de acero. Desde Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos estados de Europa Central y Oriental. Varsovia, Berlín, Praga, Viena, Budapest, Belgrado, Bucarest y Sofía. Todas estas famosas ciudades y sus poblaciones y los países en torno a ellas se encuentran en lo que debo llamar la esfera soviética, y todos están sometidos de una manera u otra no solo a la influencia soviética, sino a una altísima y en muchos casos creciente medida de control por parte de Moscú. Cuando escuchamos a Churchill, ese discurso tan tremendo, ¿no? Habla del telón o la cortina de acero. Ya te veía saltar cuando había esa traducción. Estamos viendo un poco un escenario que se está dibujando, ¿no? En el final de la Segunda Guerra Mundial. Creo que el discurso se pronuncia antes de acabar la Segunda Guerra Mundial o al poco tiempo. ¿Podrías explicarle a nuestros oyentes por qué culmina la Segunda Guerra Mundial
en la partición de Alemania y en la partición de Berlín? En efecto, la división de Alemania, una vez concluida la guerra, está en relación con la división de Europa, con ese telón de acero, esa cortina de hierro, ¿no? Stalin lo vio muy bien en unas conversaciones que tiene con un líder yugoslavo, con Gilas, muy famosas. Se anticipa a lo que iba a ocurrir. Dice, bueno, esta guerra tiene las características de una guerra mundial, pero tiene una particularidad, y es que yo creo, decía Stalin, que aquellos territorios que van a ser tomados en la liberación del nazismo, van a mantenerse ocupados. Y además, en esos territorios se van a implantar sistemas sociales, decía él, nuevos. Y en efecto, hasta donde llegan los ejércitos, tanto los angloamericanos como el ejército rojo en la liberación de los territorios del nazismo, esa frontera tan artificial como va a ser la que genera el telón de acero, también vista de forma genial, de forma anticipada por el propio Winston Churchill, eso mismo se traslada a Alemania. En efecto, aunque, como sabemos, ambos ejércitos esperan para tomar Berlín, porque era la cumbre, era el ejemplo de lo que iba a ser el Reich de los 1000 años, pero esa división de Alemania completamente artificial en función de hasta dónde llegan las tropas, hasta dónde llegan los ejércitos, va a marcar efectivamente la división no ya solo de Alemania y de Europa, sino la división del mundo, ¿no? Va a ser efectivamente el ejemplo, el modelo más característico de la Guerra Fría. Porque esa división de Alemania, en efecto, hubo muchísimos planes ya, incluso antes de la guerra, en donde la Secretaría de Estado norteamericana, por un lado, la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, a través de los ministerios de Exteriores y del Servicio de Exteriores del Politburo, trataron de planificar o de pensar qué había que hacer con Alemania. Planes de lo más variopinto, de lo más diverso, que en principio en las conferencias de paz y fundamentalmente en Yalta, no tanto en Teherán, pero ya en Yalta, se habló de que efectivamente tenía que haber, como en otros países, como en todos los países que habían sido liberados, unas elecciones libres, pluripartidistas, y que luego cada territorio, cada país se organizara en función de esas elecciones. Pero claro, para el territorio alemán había muchas discrepancias. En primer lugar, como sabemos, un tejido sociopolítico que se había deteriorado con el nazismo, las dificultades para crear nuevos partidos, nuevas organizaciones políticas, aunque tuvieran, por supuesto, la herencia de las antiguas, el tema de las reparaciones de guerra, el tema de qué hacer con el Ruhr, con las corporaciones, las famosas políticas de las 4D, descentralización, desnazificación, descentralización, es decir, digamos que no ya solo cada país o cada gobierno, sino incluso dentro de los distintos gobiernos, los servicios de exteriores tenían planes distintos. Quien más optó por mantener la unidad de Alemania fueron curiosamente los soviéticos y Stalin, pensando que una cierta debilidad que pensaba en Roosevelt y sobre todo luego en el cambio de Roosevelt a Truman podía flexibilizar las relaciones y facilitar que lo que se estaba creando ya en los territorios del este, que era una unidad de las fuerzas políticas obligada en torno al Partido Comunista, se podría extender hacia el oeste y que Berlín, como en general toda Alemania, caería dentro de la férula comunista. Finalmente no fue así. Quizá el último momento, ese último momento en el que Stalin y los soviéticos presionan para tratar de lograr esa unidad bajo suyas, fue el bloqueo de 1948. Pero ahí Stalin se da cuenta de que los Estados Unidos son capaces de mantener un puente aéreo, son capaces de mantener ese Berlín occidental fuera de la influencia soviética, y por tanto ya estamos ahí a punto de dar el giro hacia Asia, la importancia en 1949 del triunfo comunista en China, etc. Stalin se da cuenta de que el telón de acero, la división de Alemania y la división de Berlín, esos fundamentos de la Guerra Fría se van a mantener y por tanto hay que pensar en otras políticas. En esos años tú ya nos has nombrado a China, podrías haber mencionado luego Corea en el 50, Guatemala, Irán. Podríamos ir recorriendo un poco
el calendario. Pero tarda mucho en erigirse el muro de Berlín, ¿no? Hasta el año 1961 no se inicia la erección del muro. ¿Por qué se retarda tanto? ¿Cuál es el contexto en el que se divide físicamente ya la ciudad capital? Sí, en efecto, claro, las dos repúblicas, la federal y la democrática, nacen en 1949. Debemos de tener en cuenta, claro, que todavía esos primeros años, sobre todo la década de los 50, suponen un proceso de fortalecimiento de las estructuras político-administrativas y sociales en cada uno de los territorios. Estamos todavía en una inmediata posguerra, pero una inmediata posguerra en un territorio, en un país como Alemania, que ha sufrido duramente las consecuencias de la guerra, que está ocupado, que no tiene una soberanía propia y en el cual soviéticos y anglo-norteamericanos se miden hasta el punto de cómo reorganizar esos estados uno enfrente de otro. Quiero decir, en ese ten con ten, ¿no?, de esa guerra fría tan propia, ¿no?, del momento. De tal forma que el establecimiento, la implantación de las estructuras socialistas en la República Democrática, que prácticamente están concluidas en torno a 1955, 1956, unos años después de la muerte de Stalin, suponían que el crecimiento económico que va a tener la República Democrática va a sorprender incluso dentro de la órbita soviética, porque va a ser uno de los crecimientos económicos más sostenidos y más importantes, teniendo en cuenta de que partía de un país, de la precariedad que partía. De tal forma que pronto se habla, ¿no?, de ese paraíso, de la República Democrática de Alemania, de un ejemplo también, un modelo a seguir, pero ese modelo, ese ejemplo a seguir que se publicita a través de la propaganda soviética, tiene, desde luego, una base muy débil, y esa base muy débil se demuestra con la huida, la salida permanente de población de la República Democrática hacia la República Federal. Claro, esto deslegitimaba completamente, una parte muy importante, deslegitimaba al paraíso que tenía que ser de los obreros y los campesinos, y además estas salidas también se reproducía en Berlín, en la capital, sobre todo porque una parte muy importante de la población trabajaba en la próspera Berlín occidental, pero habitaba, porque era más barato, en el Berlín oriental. De tal forma que ese traspaso constante, ya digo, deslegitimaba precisamente a un país, a una república que tenía sus bases de justificación en el socialismo realmente existente, en el sovietismo, el ser el contraejemplo de la Alemania capitalista. Precisamente en esos años, esos primeros años además, con Adenauer, es cuando se inicia el famoso proceso del milagro económico alemán, un crecimiento muy espectacular, también teniendo en cuenta de las bases de las que se partía después de la guerra, es decir, que a la altura de principios de finales de los años 50, principios de los 60, ya las diferencias eran muy ostensibles entre un Berlín y otro, entre una Alemania y otra, ¿no? Y es muy significativo, había habido planes previos ya en la República Democrática para separar Berlín, para impedir ese paso, que habían sido obstaculizados por los soviéticos, que efectivamente entendían que un muro, a pesar de que se justificara como la protección, el escudo antifascista, la gran retórica, pero que realmente eso evidentemente era un ejemplo visible, ¿no?, de quién lo construía, y por tanto podía ir en contra, en detrimento de esos intereses. De hecho, hay una cierta confusión, ¿no?, en el momento de la construcción, en los meses y en las semanas previas a la construcción del muro, hay muchas discusiones, muchos debates dentro de la Secretaría General del Partido Comunista de la Unión Soviética, del Politburó, dentro del propio Partido Comunista, Partido Socialista Unificado de Alemania, hasta que se produce efectivamente la erección del muro. De ahí también el hecho de posponerse hasta que las estructuras estuvieron muy claras y hasta que esas diferencias tan ostensibles condujeron a que esa situación no se podía mantener más. Precisamente vamos a llegar a esa madrugada del 12 al 13 de agosto de 1961, cuando el presidente de la RDA, Walter Ulbricht, da el paso y comienza la construcción del muro de Berlín, que se convertirá sin duda en un icono de la Guerra Fría. Otro icono de la Guerra Fría fue el presidente norteamericano Kennedy, del que vamos a escuchar
un famosísimo discurso para encabezar este bloque que nos muestra una Alemania y un Berlín dividido ya por un muro de hormigón. Hay mucha gente en el mundo que realmente no comprende o dice no comprender cuál es la gran diferencia entre el mundo libre y el mundo comunista. Que vengan a Berlín. Let them come to Berlin. Freedom has many difficulties. La libertad se enfrenta a muchas dificultades y la democracia no es perfecta. Pero nunca hemos tenido que levantar un muro para encerrar a nuestro pueblo, para impedirle que la gente se vaya. Todos los hombres libres, donde quiera que ellos vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por lo tanto, como hombre libre, yo, con orgullo, digo estas palabras. Ich bin ein Berliner. I take pride in the word Ich bin ein Berliner. Bueno, es un fragmento clásico que escenifica la división del mundo en un lugar de Europa, donde se viven pues todas las tensiones y contradicciones, ¿no? Es probablemente el discurso más duro de Kennedy en su trayectoria, más anticomunista. El que quiera ver la diferencia entre el mundo libre y el mundo comunista, que venga a Berlín, como dice. ¿Era tan real esa dicotomía? ¿Tenía tantas razones Kennedy para señalar la fortaleza de Occidente y la debilidad del mundo soviético? Yo creo que sí, es muy significativo lo que has dicho de esa dureza del discurso de Kennedy, ¿no? Que había sido criticado. Kennedy, por ejemplo, Adenauer no tenía confianza en él, pensaba que era un hombre débil, que no había, puesto de manifiesto de forma contundente una crítica, una acción mayor contra lo que había supuesto la erección del mundo. No se fiaba mucho de Kennedy ni de los Estados Unidos, ¿no? De hecho, como bien dices, Kennedy, había adoptado una posición de esperar y ver, no había sido tan contundente. Pero es muy significativo ese discurso, porque no era el discurso que tenía escrito, el discurso que tenía escrito era mucho más débil en los términos, y con esa capacidad de improvisación Kennedy lleva a cabo y pronuncia uno de los discursos que va a ser más conocidos, ¿no? Probablemente en su trayectoria hasta ese final de Ich bin ein Berliner, ¿no? Como berlinés. Un discurso muy bien construido, pero un discurso en buena parte improvisado que efectivamente impresiona, ¿no? a los alemanes, por supuesto a los berlineses. A partir de aquel momento el propio Adenauer y la CDU va a tener un concepto muy diferente de Kennedy, y marca ostensiblemente, casi digamos de forma ortodoxa, en la línea de la doctrina de contención del comunismo de Truman, un discurso muy duro, efectivamente, esa diferenciación mundo libre, mundo comunista, dónde se respetan las libertades, dónde no, qué diferencia entre el mundo, es decir, un discurso de quiebra, de ruptura, dentro sí de la coexistencia pacífica, pero marcando claramente las diferencias entre un mundo y otro. Yo creo que sí, efectivamente, que probablemente con ver el Berlín de aquellos momentos, con leer sobre el Berlín de aquellos momentos, con ver los testimonios sobre el Berlín de aquellos momentos entre el este y el oeste, las diferencias serán absolutamente ostensibles. Y eso, insisto, teniendo en cuenta que Berlín y la República Democrática Alemana tenían, digamos, un nivel de desarrollo socioeconómico comparativamente con los países del este, con los países sovietizados más alto. Pero por otro lado también ya se estaba convirtiendo en uno de los estados socialistas más represivos, con un control mayor, con esa existencia de un aparato de policía política que era un auténtico estado dentro del estado. Es decir, que efectivamente, contestando a tu pregunta, yo creo que Kennedy sí que, efectivamente, con esa inmersión, ¿no? en el Berlín, rompe incluso algunas de las ataduras o de las ligazones que tenía respecto al pasado, y es capaz con ese discurso de marcar claramente las diferencias. A mí siempre me ha llamado la atención porque es uno de los momentos donde sube el conflicto, ¿no? Uh-huh. Tenemos Bahía de Cochinos, tenemos varias cosas en esos meses, pero es también el momento en el cual pues los soviéticos han colocado en órbita un satélite. Están, en el fondo, predominando en la carrera aeroespacial. Se han equiparado a los americanos en varios niveles de armamento, no en absoluto, pero sí
de forma relativa, ¿no? Y me daba la impresión, siempre me daba la impresión que era como un discurso de victoria en Berlín, cuando en el fondo, en el contexto global, no era tan clara esa hegemonía americana. Claro. Sería uno de los momentos donde la Unión Soviética podía venderse mejor a nivel global. Sin duda. Y yo creo que de ahí también el tono moral, el tono de defensa de las libertades, de los derechos. Ese es el mundo libre, porque en efecto, en ese juego de la carrera armamentística, como sabemos, y la carrera nuclear es uno de los ejes de la Guerra Fría, del orden internacional posterior a 1945, primero con Estados Unidos, control de la bomba atómica, la energía nuclear, luego la Unión Soviética. En efecto, el año 61-62, la Unión Soviética, y así, bueno, es uno de los, ahí están las manifestaciones de aquellos años del 1 de mayo y de la fiesta soviética, en la que manifiesta estar por encima armamentísticamente, bueno, dentro de lo que cabe, de los Estados Unidos, o por lo menos a un nivel muy parejo, no ya solo en fuerzas convencionales, sino en fuerzas nucleares. Pero claro, efectivamente Kennedy lo que refleja en ese discurso posteriormente es la superioridad moral que él atribuye efectivamente a ese mundo libre, ¿no? Esos valores, esos principios sobre los que se fundamenta la democracia liberal, etcétera. Y eso se refleja claramente en un espacio muy reducido como es Berlín, entre el Berlín a un lado del muro y al otro lado del muro. Pero en efecto era un momento álgido en la historia soviética, en la historia de la Guerra Fría, precisamente dentro de ese ten con ten armamentístico, una fuerza mayor, ¿no? Que va a ser perfectamente utilizada por la propaganda soviética de esos primeros años 60. Bajando del terreno de los grandes liderazgos de Khrushchev, de Kennedy, al terreno de la propia Alemania, y aprovechando que tú eres también biógrafo de Konrad Adenauer, ¿cómo podemos confrontar a Walter Ulbricht o a los líderes de la RDA con Adenauer, por ejemplo? ¿Cómo podríamos ver en qué se diferencia el liderazgo de un país del bloque socialista y el de un país del bloque capitalista? ¿En qué se diferencian los liderazgos de las dos Alemanias? Bueno, has puesto dos ejemplos, Walter Ulbricht y Konrad Adenauer, de liderazgos efectivamente fuertes, propios del momento. Claro, el caso de Konrad Adenauer es que es muy particular dentro de los líderes, de los grandes responsables políticos de Alemania. Bueno, como sabemos, desde los años 20 y 30 y antes, ¿no? Cuando había sido alcalde de Colonia, hasta todo su paso por la República de Weimar, por el ostracismo durante el nazismo, y el convertirse en el artífice de esa nueva Alemania, como así quisieron la población alemana. Claro, un hombre octogenario, pero con una imponente capacidad de liderazgo, como un manejo de las personas, una capacidad de relación, una capacidad de ver los problemas, de apartar o orillar a aquellos que en un momento determinado no debían de ser tocados para posponerlos y tratar otros, es decir, lograr, ¿no?, 1955, el que ya Alemania tuviera un ministerio de exteriores, el que fuera reconocido esa reconversión industrial, es decir, un liderazgo enormemente fuerte de un hombre que tenía una larguísima trayectoria política, que había tenido que mediar, que había tenido unas responsabilidades en el Ayuntamiento de Colonia en momentos muy difíciles, que era uno de los pocos alcaldes que se había negado a poner las cruces gamadas cuando Hitler intervino en uno de sus mítines, que va a estar casi condenado a muerte, que resurge auténticamente de las cenizas políticas después de la guerra, y que tiene realmente una idea muy clara tanto de lo que tiene que ser el nuevo partido, el Partido Cristiano, la CDU, sí, que tiene una idea muy clara de lo que tiene que ser Alemania, a pesar de de las frustraciones de Adenauer, que quería ir, por supuesto, más lejos, más rápido, pero con una enorme capacidad tanto táctica como estratégica. Claro, el liderazgo de Ulbricht es un liderazgo muy diferente, es un liderazgo fundado en la escuela del partido en Rusia, un hombre que efectivamente milita desde muy joven en el Partido Comunista,
Un hombre que ha estado, ya digo, que se ha formado en Moscú, que tiene o que logra, gracias a esa cercanía con el estalinismo, el hacerse con el poder. Un hombre que tiene, claro, pues que está absolutamente determinado por la concepción marxista-leninista del momento, y eso sí, por el intentar acaparar en su persona los mayores poderes. El presidente del Consejo de Defensa Nacional, secretario general del partido, es decir, un liderazgo, claro, desde las dos perspectivas distintas, desde esa trayectoria liberal forjada en el tiempo y, sin duda, también una trayectoria muy difícil, muy dura, pero forjada en las claves, en los principios del marxismo-leninismo. En cualquier caso, dos hombres con una personalidad muy fuerte y con unas tendencias autoritarias, bueno, en sentido de autoritas muy, muy potentes. Quizá eso les asemeja, ¿no? Aunque por supuesto las diferencias son de principio. Antes te referías a la violencia en una de las dos Alemanias, ¿no? A mí me llamó la atención al leer tu libro un dato que aparece en la primera o segunda página sobre el número de muertes en el muro. Es realmente bajo, ¿no? Es decir, sí, tú señalas que toda vida humana tiene pues un valor intrínseco, y eso obviamente es así, pero es realmente un número pequeño de muertes, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Había elementos suficientes de disuasión en Alemania para que eso no fuera importante? Claro, en efecto, es que era muy difícil traspasar el muro. Es decir, el famoso museo que hay en el Checkpoint Charlie, con todos esos los artefactos, las formas de intentar atravesar el muro desde globos, coches, pero es que era realmente muy, muy difícil. Es decir, se opta a veces por tratar de pasar la frontera desde otros puntos, desde otras. El traspaso de Berlín, sobre todo teniendo en cuenta cómo a lo largo de los años se van fortaleciendo las medidas de seguridad, con una policía específica para el muro, con el control que tiene la policía secreta de aquellos movimientos que pueden ser o que puede pensarse que pueden provocar huidas, etcétera. Era muy difícil y por tanto, claro, las muertes o el número de muertes está en consonancia con ello, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, al régimen de la RDA, claro, insisto, y más después de haber creado con el muro de hormigón el mito de la defensa, del escudo de defensa antifascista, el hecho de que todavía, ¿no?, una parte de la población tratara de huir y de esas formas tan anticonvencionales, suponía una deslegitimación desde el mismo origen, ¿no? El hecho de que, ya digo, pocos o muchos trataran de ir de esas formas tan particulares a través del muro. Entonces, claro, hay un número que, insisto, como tal número cuantitativamente es pequeño, pero claro, hay que tener en cuenta que es que antes del 61 se calcula que habían salido unos 2 millones de alemanes. Claro, esa sangría no podía permitirse si se quería mantener un Estado con cierta solidez, ¿no?, y con cierta garantía y sobre todo con legitimidad interna. Yo para explicarme esa cifra siempre he pensado que había pues, elementos que a nivel psicológico, mental, terminaban por retraer, ¿no?, a la mayoría social que quisiera buscarse una vida distinta. Hace pocas semanas leí un libro de un historiador, pues un libro muy famoso, El expediente, de Timothy Garton Ash, es fascinante, historiador de Oxford, creo. Oxford, sí. Que cuenta un poco su vivencia junto al hijo de un historiador también muy famoso, ¿no?, Paul Johnson. En 1979 en Alemania, está haciendo su tesis doctoral. Y termina esa tesis, vuelve a su país y al cabo del tiempo, al caer el muro y abrirse los archivos, le entregan el expediente Timothy Garton Ash y se da cuenta que la chica con la que salía, que las personas que le rodeaban, quien le daba los legajos, quien le atendía en la cafetería, pues en el fondo había un constructo muy fuerte social que le seguía. Y esa vivencia él no la tuvo, pero los alemanes efectivamente. Si tú crees que ese contexto retrae un poco las ansias de libertad o las ansias de huida de los alemanes. Claro, hasta el final, es que efectivamente,
con el caso rumano, el de la República Democrática de Alemania, es probablemente el ejemplo más acabado, más perfeccionado de una policía secreta con capacidad de ingerir en los asuntos no ya públicos, sino privados hasta el último momento, ¿no? Que se habla prácticamente unos 150.000 hasta 200.000 miembros de la Stasi y hasta 1 millón de colaboradores. Es impresionante. El libro, el expediente de File de Timothy Garton-Ernst es bajo, claro, un joven que va a hacer una tesis doctoral que en principio no tiene ninguna importancia, que luego 2 expedientes enormes bajo el nombre de Orfeo, veía que todo el mundo le espiaba. Entonces muy, muy interesante, ¿verdad?, la novela para ver lo que él pensaba que era, cómo era y cómo le ven los otros, ¿no? Que es algo muy típico de ese paisaje esquizoide de la República Democrática de Alemania. En efecto, es que salvo, si nos damos cuenta, como el caso de Rumanía, en el caso de la RDA, el aparato represivo fue tan eficaz que solamente ya en los últimos años y en los últimos meses es cuando se produce, precisamente dentro de los cambios de la perestroika y de las transformaciones que se están produciendo en el mundo soviético, un empuje muy fuerte de la sociedad civil. Precisamente ¿por qué? Porque el aparato represivo era demoledor a ese respecto, ¿no? Por lo tanto, en efecto, no había, o la gente se tenía que pensar mucho la posibilidad de huir o de salir, porque se jugaba no solamente la vida de él, sino la vida de sus familiares. Y teniendo en cuenta que, como han mostrado los archivos de la Stasi, claro, padres delatando a hijos a padres, novias, a hermanos, era un deterioro moral tremendo, ¿no?, que manifiesta, bueno, pues ese estado auténticamente enfermo por mantenerse y por buscar siempre, a aquellos chivos expiatorios o aquellos individuos o grupos que pretendidamente lo ponían en entredicho. Vamos a viajar a la rueda de prensa, yo creo, de las más importantes que ha tenido el siglo XX. 9 de noviembre de 1989, se está celebrando un comité central del partido en la Alemania Oriental. Es por la tarde, la gente está cansada. Günther Schabowski, bien, responsable de la relación con los medios, está respondiendo a algunas preguntas de los periodistas, lee sus notas y en una de sus notas habla sobre el decreto, sobre la ley para viajar al extranjero de la RDA a la RFA. Le vamos a escuchar. Recomiendo que vean el vídeo en YouTube, que se puede ver, sobre todo para que entiendan el contexto en el que se produce esta respuesta. Hemos decidido introducir un proyecto de ley que permite que todos los ciudadanos puedan viajar fuera de Alemania del Este sin la presentación de un justificante. Las autorizaciones serán automáticas. El Ministerio ha cursado las órdenes para que los permisos no sufran retrasos y para emitir los permisos no será necesario que se cumplan las actuales condiciones. Los viajes de duración permanente pueden hacerse en todo puesto fronterizo. La decisión es firme y los puestos fronterizos con Alemania Occidental se abrirán de inmediato. Sí, inmediatamente. Es una respuesta trastabillada, una respuesta vaga, que sin embargo enciende la mecha de la caída del muro de Berlín, algo que apenas unas semanas antes era impensable. Estamos ante un momento trascendental de la historia casi inesperado, como una revolución de mecha corta. Pero completamente. Y es muy interesante ver efectivamente el vídeo, porque Schabowski al principio lo dice bien, estamos planteando un proyecto de ley para... Efectivamente, se había dicho, ¿no?, con los cambios que se estaban produciendo después de la caída del anterior comité central, para flexibilizar, para facilitar la salida. Schabowski, esos interminables comités centrales y de los Politburo de los partidos comunistas, él además había estado en Moscú, estaba muy, muy cansado, simplemente había tenido oportunidad antes de la rueda de prensa de ver los papeles, se había hablado, porque era uno de los puntos de discusión fundamentales, efectivamente, la liberalización, la flexibilización de la salida, pero, como muy bien dice, se trastabilla, ve unos papeles, otros, pero cuando le pregunta el periodista de esta agencia italiana, pero bueno, ¿cuándo? Dice, ab sofort, ahora mismo, claro. Fíjese que en ese momento ya los líderes principales del Comité Central ya se habían retirado a sus mansiones, auténticamente, en el Wannsee, en Berlín,
se piensa que iba a ser, pues eso, una rueda de prensa normal, explicando esos cambios, esas transformaciones, ruedas de prensa muy aburridas, ¿no? Habitualmente, pero lo que es la aceleración de los acontecimientos y también lo que nos hace reflexionar es que el totalitarismo, como tantas veces se dice, genera caos. Es decir, un Estado que pretendía ser tan absolutamente controlador, en cuanto hay algunos puntos de distorsión, se viene abajo. Nadie sabe quién da las órdenes, los fopos, la policía popular que está en la frontera no sabe a quién dirigirse, órdenes al ministerio, contraórdenes, y se produce lo que se va a producir en esa noche, ¿no? que tantas veces se ha dicho, ¿no? La noche más hermosa en la historia de Alemania, algo absolutamente inopinado, sorprendente y que desde luego no estaba en ningún papel. Por supuesto ni los soviéticos, la embajada soviética entra en cólera no sabiendo qué ha ocurrido, si es voluntad verdaderamente del comité central del partido, si es algo que propiamente azaroso, que ha hecho este Schabowski, en fin, el propio Schabowski, que murió de cáncer hace 3 o 4 años, múltiples, por supuesto, entrevistas posteriores, cuenta, efectivamente, fue algo inusitado, algo que no estaba verdaderamente en el papel, que se estaba discutiendo sobre, pero que vino encaminado. Esas veces que, bueno, ocurre, afortunadamente, porque la naturaleza humana es abierta y no está todo controlado ni por el aparato del Estado ni por los aparatos represivos. En ese cambio, ¿qué es lo que influye más? ¿Estamos ante una implosión, ante, digamos, causas internas? ¿O hay un contexto amplio que influye? Verano en Rumanía, pase de alemanes a través de la frontera húngara, China, perdón, he dicho Rumanía vendrá luego, China en el verano del 89, Polonia y sus elecciones, un discurso de Reagan que creo que también tenemos preparado. ¿Qué es lo que más influye? ¿La presión externa o la presión interna? Primero... perdón. Vamos a escuchar a Ronald Reagan en Berlín. Secretario General Gorbachev, si usted busca paz, si usted busca la prosperidad de la Unión Soviética y Europa Oriental, si usted busca la liberalización, venga aquí, a esta puerta. Señor Gorbachev, abra esta puerta. Señor Gorbachev, derribe este muro. Mr. Gorbachev, tear down this wall. ¿Qué era, Ricardo, la presión externa o fue una implosión? Es difícil decirlo, Carlos, y no es por parecer ecléctico, pero realmente es que se dan los dos contextos, se dan la interacción. Es decir, yo creo que la caída del muro de Berlín no se hubiera podido dar sin la política de Gorbachev, sin la perestroika, sin las transformaciones que se estaban dando en la Unión Soviética en el mundo y sin duda sin tampoco las causas internas de una crisis socioeconómica muy profunda, al menos desde 1984-85 en la propia República Democrática, ¿no? Precisamente el hecho de que la RDA, las autoridades comunistas en la República Democrática se cerraran a los cambios de la perestroika, fueran con Bulgaria y con Rumanía uno de los países más cerrados, va a hacer precisamente que cada vez goce de menos apoyos económicos, materiales de todo tipo de Gorbachev, se agudice la crisis, el enfrentamiento entre Berlín Este y Moscú sea muy evidente, como lo demostró el famoso viaje de Gorbachev el 9 con la conmemoración del nacimiento de la República Democrática Alemana, pero eso con una profunda crisis económica y social. Habían fracasado las políticas de los Konzern, de las grandes regiones industriales que pretendió... Honecker acaba de ganar unas elecciones, ¿no? Honecker ganaba todas las elecciones con el 90, a la búlgara, como se decía, siempre en torno al 92, 94, 96% de los votos.
votos, con lo cual ya las últimas que se ganaron genera una explosión popular casi ya por supuesto, de indignación, pero también en fin, era un chiste general, ¿no? El hecho de esas elecciones a las puertas del fin de la República Democrática, ¿no? La manipulación era absoluta, como en los regímenes comunistas, pero más incluso, ya digo, en estos últimos años, en el caso de la República Democrática o de Rumanía, ¿no? Dos de los sistemas más cerrados y más anti-perestroika, más anti-cambio de la Europa del Este. Pues vamos a avanzar. El muro ha caído y ahora llega el momento de reunificar a Alemania, un proceso complicado que se consigue finalmente. Escuchamos muy brevemente el preámbulo de ese tratado de unión entre la RDA y la RFA. Conscientes de la continuidad de la historia alemana y recordando la especial responsabilidad por el desarrollo democrático de Alemania, derivada de dicha historia, obligada por el respeto de los derechos humanos, en el empeño de contribuir a través de la unificación alemana a la unidad de Europa y a la creación de un orden pacífico en Europa, en la que las fronteras no separen y que garantice a todos los pueblos de Europa una convivencia sobre la base de la confianza. Era tan evidente, Ricardo, que la caída del muro conllevaba la reunificación de Alemania, es decir, las palabras de Kohl, creo que incluso desde Polonia, ¿eran una hoja de ruta compartida y establecida de antemano? No, en absoluto. Igual que inopinada fue la caída del muro de Berlín, claro, la reacción de las fuerzas, digamos, de los países del famoso Consejo Interaliado, de Francia, del Reino Unido, de Estados Unidos, de la Unión Soviética, fue de absoluta cautela, cuando no de estupor, ¿no? Lo que pasa es que, efectivamente, frente a esa cautela ante lo que podría ocurrir el horizonte de la unificación después de años y años, Kohl va a ser extraordinariamente hábil, ¿no? Jugando primero con un plan de los 14 puntos, jugando a través de su ministro de Exteriores, el liberal Genscher, con todas las capitales europeas, insistiendo en que el proceso de unificación fuera largo o corto, siempre estaría anclado en el proceso de unificación europea y por tanto no habría posibilidades de que esa gran Alemania recuperara, en fin, posiciones del pasado, es decir, ni mucho menos está inscrito y todavía mucho menos con la rapidez y la aceleración que se dio, ¿no? Hay planes, o se hablaba incluso de mantener los dos estados alemanes, como pretenden, por ejemplo, muchos de los movimientos cívicos que habían luchado contra la dictadura comunista en los últimos momentos de Honecker. Había planes de avanzar primero, como eran los planes hacia una confederación, es decir, planes múltiples, pero que la aceleración de los acontecimientos, la habilidad de Kohl, el propio contexto europeo, claro, una Unión Soviética que está debilitadísima, que pronto se va a disolver, y el hecho de que, claro, los propios países, Margaret Thatcher va a ser más recelosa, también Francia, pero claro, si están hablando de la importancia de la libertad, de la democracia, no podían negarse, en principio, a un proceso que fuera querido, si es que era así, por la mayor parte del pueblo alemán. Ricardo, y eso teniendo en cuenta las diferencias que aún se mantienen, ¿no?, entre las dos regiones, ¿no? A nivel económico y social sigue siendo patente que no hay una Alemania, sino que hay una Alemania y pico al menos, ¿no? Mucho menos, es decir, es verdad, ¿no? Esa diferencia famosa que se hacía entre Ossis y Wessis, el este, claro, es que no olvidemos que parten de situaciones radicalmente distintas. Ese ejemplo del paraíso soviético, debemos de pensar que había destruido, pues yo qué sé, los famosos campos de explotación de lignito a cielo abierto, cientos de hectáreas, en donde, bueno, a pesar de que estaban tan preocupados por el medio ambiente, eso no va a volver a tener vida. El río Elba destruido, las centrales nucleares inmediatamente se tienen que cerrar, una parte muy importante de la infraestructura industrial, porque no cumplía nada, es decir, era ese fabuloso mundo de ficción que la utopía comunista pretendía representar, ¿no? Era enormemente, fíjate que el primer fondo para la unidad alemana habla de 115.000 millones de marcos que inmediatamente se quedan muy cortos. Tiene que haber ayudas de todo tipo, ayudas desde el gobierno federal, de los distintos gobiernos federados hacia las nuevas regiones. Se habla de ese 1,5 billones de marcos. Es decir,
claro, no era fácil crear un equilibrio, pero con todo y con eso, verdaderamente, a pesar de todo, el avance, la transformación ha sido enorme. Por supuesto que sigue habiendo diferencias y probablemente las continuará habiendo un tiempo, pero yo creo que hay que ver más el enorme esfuerzo, el enorme empeño y lo que se logró, que probablemente, esto también se ha dicho, ¿no?, en otras circunstancias económicas que no fueran aquellas, Alemania no hubiera podido, ¿no?, tampoco llevar a cabo ese proceso, teniendo en cuenta que continuó, ¿no?, manteniendo sus compromisos con la Unión Europea, con el resto de países del Este, etcétera, etcétera. Te quería preguntar también, para ir ya avanzando hacia el final, por el recuerdo, ¿no?, del muro y de la propia RDA. Aquí en Madrid tenemos un pedacito del muro de Berlín y en toda Europa hay recuerdos. Ese, en principio, es un recuerdo positivo, ¿no?, que nos habla de una Europa que ha sido posible, aunque esté en entredicho por muchísimas fuerzas. El recuerdo de la RDA, ¿cuál es en Alemania? ¿Recuerdo conflictivo, como el del nazismo, a otro nivel? Sí, por un lado hay esa Ostnostalgie, esa nostalgia del Este. Antes yo creo que lo hablábamos, ¿no?, en todos los antiguos países comunistas, como en muchas dictaduras, siempre hay una cierta nostalgia de se vivía mejor, ¿no?, sobre todo determinadas generaciones a las que, claro, afectó mucho. Debemos de pensar, claro, las personas que tenían 50, 60 años, que van a tener problemas con sus subsidios, que pierden el empleo. Lógicamente, el paraíso occidental no va a ser tanto, ¿no? Pero ese recuerdo se difumina mucho en las nuevas generaciones. Sí que hay un recuerdo que probablemente quien mejor lo haya instrumentalizado sea el PDS, el Partido del Socialismo Democrático, que es el heredero directo del antiguo SED, aunque luego se democratiza, etcétera, que tiene una cierta importancia política, luego se fusionará con el ala izquierda del SPD, constituyendo esa Die Linke, la izquierda, pero bueno, que tiene un porcentaje de votos reducido, ¿no? Entonces queda más, pues probablemente como retórica, como un discurso, como en otros países del Este, pero yo creo que desde luego no va más allá de ese recuerdo, y de hecho, ya digo, nadie ningún partido, ninguna organización, ningún movimiento social pretende desde luego reivindicar, ¿no?, minorías muy minoritarias, lo que fue aquel régimen. Tú eres un gran cinéfilo y experto, pues, en arte, en música. Recomiéndanos qué deberían escuchar, qué películas deberían ver nuestros oyentes, pues, para seguir paladeando aquella época. Hombre, es inevitable hablar de Das Leben la vida de los otros, ¿no?, y Goodbye Lenin. Una, por lo trágico, por la capacidad del cine que tiene para transmitir una realidad desde una visión más trágica, desde una visión, digamos, más cómica. Por decirlo así, ¿no? Leer quizá los textos para ver un hombre que se opone desde esa perspectiva de izquierda a la unidad, que piensa que va a volver, como decía el Deutsche Nationalismus, el nacionalismo del marco, los textos de Günter Grass, ¿no?, para ver efectivamente a alguien que desde una posición política muy concreta critica el proceso de unidad, ¿no? Y digo, porque, por supuesto, desde la otra perspectiva hay las obras bien conocidas, ¿no? De hecho, se crea una auténtica literatura de la reunificación, ¿no? Hay una literatura de la reunificación en el sentido de una generación más de alemanes del Este, de alemanes occidentales, que constantemente están recreando o preguntándose por ella, ¿no? Pues con esas recomendaciones lo vamos a dejar. Don Ricardo Martín de la Guardia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, de corazón, un placer, y espero que nos volvamos a ver pronto en esta mesa. Otro libro entonces, Ricardo. Bueno, o comentando el de otros, que es también muy gratificante. De momento recordamos La caída del muro de Berlín, editado por La Esfera de los Libros. Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Seguimos avanzando. Y a Carmen, y esta vez a Chema Rubio, que le ha puesto voz en una tarde a Churchill, a Kennedy, a Reagan, a casi todos los importantes del siglo XX. Ya saben, pueden suscribirse al Debate de la Historia en iVoox, también estamos en iTunes, Spotify, YouTube, en todas las plataformas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.